En este video tutorial vamos a aprender a generar dos formas de iluminar un ambiente interior día utilizando dos luces con características bien diferentes y con resultados bien diferentes también. La primera opción la vamos a hacer con una luz estándar, una Target Direct, que la vamos a crear en el panel de las creaciones, la tercera solapa donde dice Light. Tenemos que estar seguros de que la nomenclatura en la cortina diga estándar, y la que vamos a elegir es la que se llama Target Direct. La Target Direct es un spot cuyos rayos son paralelos, por eso nos sirve en este caso para imitar de alguna manera lo que serían los rayos del sol entrando por la ventana de esta habitación que yo ya tengo modelada. Entonces, en primer lugar, yo las suelo generar de planta, las luces, hago clic, dragueo, suelto el clic y ahí me queda establecida esta luz, a la cual la voy a llamar sol. Para terminar de acomodarla, o bien lo podemos hacer trabajando desde las diferentes vistas, y si no, hay una opción parándose en cualquiera de las vistas planas, botón derecho, View. Podemos elegir la que toma el nombre de la lámpara que utilizamos, de la luz que utilizamos, en este caso sol. Cuando yo activo la vista de sol, me van a aparecer abajo a la derecha comandos para moverme como si yo estuviera mirando a través de la lámpara, de la luz. Entonces, con la flechita de avanzar y retroceder, fíjense que yo lo voy a hacer teniendo las cuatro vistas activas, me lo muestra. El botón de al lado dice Light Hotspot, y lo que hace, apretándolo y dragueando, lo que me va a hacer es aumentar el aro interno de la luz, que es la zona caliente de iluminación. Yo la voy a aumentar un poquito. El botón de al lado, que es el Roll Light, lo que hace es gira la luz simplemente. Y abajo tenemos el Fall Off, que es entonces la zona de penumbra, o de atenuación o de disminución de la luz, o sea, entre la zona caliente y la zona de sombras, que de hecho también la voy a agrandar un poquito, y lo que voy a hacer es que abarque en principio toda la habitación. Con la manito lo que hago es correrla hacia arriba o hacia abajo. Yo la voy a dejar en el nivel 0 donde se generó, y con el planetita que dice orbitar, lo que le vamos a hacer es darle la altura. Entonces yo le voy a dar una leve inclinación, voy a hacer que entre bastante paralela entonces por la ventana, y con la manito me voy a desplazar hacia la derecha. Así el hotspot me queda bien ubicadito en el centro de la ventana. Vamos a bajar un poquito, que sea un poco más rasante. Y bueno, y ahí la tenemos ubicada. Esta es una manera interesante de ubicar la luz, o sea, más bien por el uso de los comandos, más que nada porque me permite ver entonces a través del tiro de la luz propiamente dicho. Yo ya tengo establecida una cámara, es una cámara Target de lente 50 milímetros, que es la visión normal, a la cual le generé un clipping, unos planos que atraviesan la pared, lo necesario para poder entrar en la escena, ya que la cámara está generada por fuera de la habitación, para que las visuales del lente 50 milímetros ocupen toda la observación de la escena. Entonces necesariamente tuve que establecer el clipping para poder ingresar en la escena y que la misma se vea correctamente. Voy a hacer un render ya teniendo esta luz activa. Antes de hacerlo, lo que vamos a hacer es decirle que genere sombras. Entonces me voy a seleccionar la luz, voy a ir al panel de las modificaciones, y arriba de todo le voy a decir que haga sombras. Le voy a clicar la casilla que van a ser Mental Ray Shadow Maps. Me voy a ir a los parámetros de las Mental Ray Shadow Maps. En el mapa size le voy a decir en principio que sea un 1024, que tenga 16 sampleados. El sample range lo voy a dejar como está, y le voy a decir sí o sí
que active las shadows transparentes. ¿Por qué? Porque si no, no me va a interpretar las sombras que entran a través de la ventana, cuyo material, el vidrio, es un elemento transparente. De hecho, podríamos hacer una prueba para ver una y otra opción. Vamos a hacerlo en 320 x 240. No tengo activada la iluminación global aún, así que vamos a hacer ese render a ver cómo sale. Bien. Entonces acá vemos la escena completamente a oscura y vemos la ventanita en principio. Ahora voy a activar las sombras transparentes y voy a rehacer el render. Y entonces ahora sí la escena empieza a iluminarse, ¿sí? Me está interpretando la entrada de la luz del sol por la ventana. Yo en este caso ya tenía seteada la intensidad de la luz en 1,8, porque bueno, practiqué esta escena antes de hacer el tutorial. Ustedes podrían darle más cantidad de luz o menos, después lo que van a tener que jugar es más bien con la iluminación global. En este caso a mí el multiplier de 1,8 me había parecido bien, por eso lo dejé, y a la luz lo que hice es le incorporé una leve coloración amarilla, imitando de alguna manera la calidez de la luz del sol, dado que estamos trabajando con una luz estándar, ¿sí? 3D Studio ofrece luces que imitan las condiciones de alguna manera del sol, pero bueno, a mí me interesa que ustedes también puedan generar situaciones de luz similares a esas con otro tipo de luces, de un manejo más sencillo. Entonces, el multiplier está igual, no tenemos atenuación, o sea, vamos a dejar la luz con su intensidad 100%, y por ahora nada más con esta luz. Entonces lo que vamos a hacer directamente es muy simple, vamos a empezar a trabajar con la iluminación global. Entonces yo la voy a activar, Global Illumination, y vamos a poner esto en 1, el multiplier, para que veamos cómo funciona. Y en principio lo que yo hice es establecer los siguientes valores. En el número de fotones por sample le puse 1200, en el radio del sampleado le puse 100, abajo en el promedio de fotones por luz le puse 10.000 y lo demás está todo igual. Lo que acabo de hacer es bajarle el múltiplo, o sea la intensidad, para que veamos cómo funciona en principio con el multiplier en 1, que es el valor que viene por defecto. Entonces ahí vemos como ya la iluminación global empieza a funcionar y empezamos a ver los rebotes de la luz necesarios como para que esta escena se vea más iluminadita. Yo había llegado por probando, esto es simplemente prueba y error, a un multiplier de 3 en esta escena. Entonces voy a rehacer el render. Y ahí la tenemos, ya notablemente más iluminada. En principio, por el tipo de iluminación que estoy eligiendo para esta escena, yo lo dejé así. Ustedes, por supuesto, pueden jugar con más iluminación, si quieren mostrar más o si quieren dar otra sensación de clima, digamos, la atmósfera de lo que ocurre dentro de esa habitación. Pero bueno, en principio a mí, para los ejemplos que quiero mostrar, que después voy a mostrarlo en contraposición con una luz fotométrica, me interesa verlo de esta manera. Recuerden entonces que una vez que ustedes tienen establecidos los valores del seteo de la iluminación global, es conveniente que en la pestaña donde dice Photon Map hagan que el cálculo se guarde. Yo ya lo tengo guardado. Lo que tienen que hacer es, donde está el botoncito de Browse, le dan una ubicación, guardar, y en ese momento vuelven a hacer el render. Y entonces cuando lo hagan, ya automáticamente la casilla de Read Write les va a quedar cliqueada. Esto es en la versión de 2008 de 3D Max. En las versiones posteriores el seteo es apenas diferente.
se les van a abrir diferentes pestañas en donde dice escribir el mapa o solamente leerlo, pero bueno, el proceso es el mismo, de manera tal que cuando ustedes ya guardan esto, el 3D Studio al hacer el render ya no tiene que rehacer el precálculo, o sea, no tiene que hacer la cuenta de vuelta, simplemente lee lo que calculó anteriormente y ejecuta el render. Esto hace que la velocidad del mismo sea mucho más rápida, ¿no? Bien, vamos a pasar al Final Gutter. Lo voy a abrir y yo acá ya tenía unos valores por defecto. Lo que hice es setear el preset en low, y vamos a hacer el render a ver qué es lo que pasa. Entonces en este caso ya no está calculando la iluminación global, pero sí está haciendo el cómputo del Final Gutter. Ven que acá dice Computing Final Gutter Point. Bien. Fíjense entonces cómo ahora la escena se ve con mejor calidad, se apagó un poco por el filtro que le pasa en Final Gutter. Entonces lo que voy a hacer es subir un poquito el múltiplo, le voy a dar 1,3. Vamos a ver qué es lo que hace. Bien. Y ahí vamos mejorando. La idea es que ustedes entonces puedan jugar con estos valores hasta obtener el seteo de iluminación de vuelta que ustedes están necesitando. Repasando, el multiplier es la intensidad, la cantidad de iluminación. El Initial Final Gutter Point Density es la cantidad de rayos, de densidad de rayos que hay por punto. Después tenemos la cantidad, la cantidad de densidad de puntos que hay, es el 0,2 en este caso el valor. Después tenemos la cantidad de rayos por puntos y después la interpolación entre cada uno de esos rayos. Yo, como ya lo tenía seteado, esto lo voy a activar, le voy a decir que lo lea, a ver si me lo encuentra. Luz estándar, no, me lo está pidiendo guardar. Entonces lo que voy a hacer es resetearlo de vuelta. Yo le voy a subir la cantidad de rayos, le voy a dar un 300 acá, le voy a dar un 150 en la interpolación y le vamos a dar un poquito más, 1,6 en el multiplier, y ya le vamos a decir que lo escriba. Entonces, guardar. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Bien, ahí ya voy ganando un poco más de iluminación en la escena. Un valor a tener en cuenta que permite el Final Gutter es el Diffuse Bounce. Estos son la cantidad de rebotes que tiene la luz dentro de la escena. Por defecto viene en 0 o en 1. En la medida que ustedes le suban el valor de los rebotes, van a tener un poquito más lento el render, pero lo que hace es emula de alguna manera cómo la luz va rebotando entre cada una de las paredes, y esto va a hacer que la iluminación indirecta sea un poquito más fuerte. Yo le voy a poner 3 rebotes y voy a rehacer el render. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí va. Entonces, sobre todo en el lado derecho de mi escena, que estaba más en penumbras, ya empiezo a tener un poquito más de iluminación indirecta. Vamos a subirlo a 2. Vamos a darle un poco más.
Bien, perfecto. Ahí ya me está gustando más. Entonces, ahora que ya tengo decidido cuál es el seteo del Final Gutter, que está escrito, porque tengo la casilla tildada, la casilla al lado le voy a decir que solamente lo lea. Entonces, cada vez que haga el render, lo único que va a hacer es leer este precálculo y no lo va a tener que calcular nuevamente. Por último, lo que voy a hacer es trabajar con el valor de exposición de la cámara, para lo cual voy a ir a la solapa de Rendering, Advanced Lighting, Exposure Control, y voy a elegir el Mental Ray Photographic Exposure Control. Vamos a elegir el seteo que se llama Indoor Daylight y vamos a hacer un render previo a ver qué es lo que nos da. Generalmente esta escena sale oscura con el control de exposición. Fíjense que acá está completamente oscura, pero bueno, yo a partir de este seteo lo que hago es voy a empezar a trabajar con los valores que necesite para que la escena sea más clara. Como primera medida le voy a subir la sensibilidad a la película, al ISO. Entonces de un 100 me voy a ir a un 300. En el photo stop, que es la apertura del diafragma, lo voy a bajar a un 2 para que esté más abierto. Y en la velocidad, en vez de un 16avo, le voy a poner un 2 también. Fíjense que acá ya la escena está empezando a aparecer, a tomar color. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Por lo pronto, bajar la velocidad, más todavía para que entre más luz. Vamos a ponerle un 0,5. Entonces ahí ya tengo la luz un poquito más clara. Podría ponerle un 0,3 y ahí ya está bastante más clara. Y entonces ahora sí lo que voy a hacer es el render, a ver qué es lo que sale. Fíjense cómo cambia notoriamente ahora sí la iluminación de esta escena. Sobre todo en la parte derecha, que es donde sería la penumbra, ya se la ve mucho más iluminada con la iluminación indirecta. Por lo pronto la voy a dejar así, creo que está bastante bonita. Y lo último que les voy a enseñar a hacer es un efecto que no sé si sirve para todas las fotos, pero le da cierta calidez a la escena, y es lo que se llama el volumen light, o sería, ¿cómo sería la traducción de esto? ¿Vieron cuando el sol entra por la ventana y se ve como el polvillo iluminado, como esa niebla que entra con la luz? Bueno, eso es el volumen light, o sea, hace que la luz tenga cierto tipo de consistencia. Esto es un efecto que lo vamos a conseguir de la siguiente manera. Teniendo la luz cliqueada, abajo de todo, en la cortina de las modificaciones, tenemos un apartado que se llama atmosféricos y efectos. Ahí vamos a apretar el botón de adherir y vamos a elegir el volumen light. Le vamos a dar OK, y una vez que lo tenemos dentro de este cuadrito, lo vamos a iluminar de azul y le vamos a apretar el botón que dice Setup. Acá aparece un nuevo cuadro de diálogos en donde está en el mismo cuadro que el control de exposición, pero más hacia abajo. Entonces lo que vamos a ver es el efecto que acabamos de colocar, que en este caso yo lo tengo encendido de amarillo, me está diciendo que está activo y me vienen estos valores por defecto. El volumen fog es el volumen de el fog color, perdón, es el volumen de la niebla, que en este caso es blanco. Si la luz estuviera trabajando con atenuación, me dice que el color de la atenuación es azul. Y abajo tengo la opción de encenderla, la atenuación, o sea que me la interprete en el caso de que yo la esté aplicando. Como yo no estoy trabajando con atenuación de luz, directamente esto lo voy a dejar como está. Y lo que veo acá es la densidad de la niebla, que esto va a ser la opacidad, y el máximo y el mínimo de light es la cantidad, el porcentaje de luz que está calculando para establecer la cantidad de niebla que voy a poner. En principio nosotros jugamos con estos valores, con la densidad, y lo que yo uso es trabajar
con el porcentaje máximo de la luz. Por lo pronto, para ver cómo funciona, vamos a hacer un render y vamos a ver inmediatamente el efecto que da. Yo tenía acá seteado el volumen light anterior, lo cual lo que voy a hacer es desactivarlo, porque si no me van a interpretar los dos. Acá donde dice activo, lo voy a desactivar. Fíjense que yo acá ya tengo otros valores por defecto, pero voy a usar el que acabo de generar para que veamos cómo funciona. Bien, ahí vemos cómo aparece, como que hace visible los rayos del sol, de alguna manera. Por supuesto, este valor es desmedido, entonces lo que yo hice es jugar entonces con la densidad y los otros valores para que la escena sea más creíble. Entonces ahora, para no perder demasiado tiempo en el tutorial, lo que voy a hacer es desactivar este valor, este volumen light, y voy a activar el que yo ya habría creado. La casilla exponencial se la vamos a despliquear, y yo probando, esto es simplemente prueba y error, lo que hice es poner una densidad de 0,9 y que el máximo de la luz sea un 12%. Y a esto le agregué abajo, en el apartado de noise, de ruido, le dije que esté activo al máximo, el valor 1 es el máximo, y el noise lo que hace es genera como esos puntitos, esas partículas, que serían, vamos a suponer, el polvo que está flotando en la escena. Y lo que le dije a ese noise es que sea regular y que en el tamaño sea lo más chiquito que me ofrece el programa, dado que por la escala de mi escena necesito que sea el grano bien pequeñito. Entonces ahora sí voy a rehacer el render. Vamos a ver el anterior para hacer un clon y ver la diferencia. Vamos a copiarlo ahí. Entonces ahora sí, vamos a hacer el render de vuelta. Haciendo, no, parece que no me lo hizo. Vamos a apretar el exponencial, que antes estaba, a ver si se hace un poquito más visible. No me lo está mostrando. Vamos a borrar el segundo para que interprete solamente el primero. A ver si es que tenemos un error de comprensión ahí del programa. A ver, volumen light, veamos qué es lo que pasa que no lo hace. Le voy a indicar cuál es la luz que tiene que usar. Entonces, en el volumen light parameter me dice peak light, aprieto el botón y voy a seleccionar el sol. Entonces, así me muestra que lo está interpretando en esa luz, está activo. Dejo todos los valores como estaban y vuelvo a hacer el render. A lo mejor no estaba adjudicado, por eso no lo veía, pero vamos a ver. Sí, ahí empezó a aparecer. Evidentemente era eso el dato que me estaba faltando para que lo interprete. Fíjense que yo la densidad que le di es apenas como para que le dé un poquito más de clima a esta escena, como para que sea un poquito más cálida. Entonces ahora sí que ya estoy satisfecho, lo que voy a hacer es hacer el render un poquito más grande. Vamos a hacerlo en 800 x 600 para ver entonces ahora sí cuál sería el resultado final de la escena. Bueno, vamos a ver entonces cómo nos quedó el render anterior. Ahí lo tenemos. Quiero detenerme en algo. Fíjense la sombra que está por debajo del cubrecamas Bordeaux, se la ve un poco dentada.
lo mismo que el apoyapiés que hay inmediatamente después. Esto se soluciona aumentando el tamaño del size, del mapa size, en en la sombra mental ray de la luz directa. Yo no me voy a detener en eso ahora, porque me interesa que podamos ver entonces otra opción para iluminar como un interior día esta misma escena. La luz que vamos a usar ahora está en la categoría de las fotométricas. Entonces vamos a ir de estándar y vamos a ver la de las fotométricas. Y vamos a usar una que se llama Mental Ray Sky Portal. La cliqueamos y lo voy a hacer yo en mi vista del left, donde tengo la ventana a la vista, y cliqueo y dragueo. Fíjense, lo que me genera es un plano, por supuesto en el centro de coordenadas, en el 0 del eje paralelo a la vista que estoy usando, perdón. Entonces en la planta lo que voy a hacer es lo voy a correr hacia afuera. Este plano me está indicando con una flecha hacia qué lado ilumina. Lo que hace el Mental Ray Sky Portal de alguna manera imita lo que sería la luz que viene del cielo desde el exterior. Ya no tanto la luz del sol, sino como una luz un poco más difusa. Vamos a ver los parámetros de la luz generales. Vamos a ir a las modificaciones, al panel de las modificaciones. Tenemos el nombre. Como todas las luces, al principio vamos a ver la intensidad, el multiplier y el color que le queramos poner. En las shadows, el Portal Sky no ofrece una cantidad de shadows como las luces estándar o como otro tipo de luces fotométricas, sino que simplemente me está diciendo que estén activas o no, y la casilla de si vienen desde afuera, porque esta luz también podría usarse en un exterior. Yo, como sí estoy interpretando de que la luz viene desde afuera, o sea, está fuera de mi escena, se la voy a dejar cliqueada. Y abajo lo que me muestra son el sampleado de las shadows, que por defecto viene mucho menos, viene en 16. Vamos a dejarlo en 16 para hacer el primer render. Después tenemos las dimensiones del plano, en este caso las que se ven acá, 307 x 457, y abajo tenemos una casilla que dice Flip Light Flux Direction. Cuando yo la cliqueo, lo que hace es simplemente invierte la dirección de la iluminación. No es más grave que eso. Y en los parámetros avanzados, lo que vamos a ver es la casilla que si queremos que esté visible en el render, el plano, y el color del environment. Yo le voy a, por defecto viene que use el environment de la escena. En este caso, si yo voy a mi escena, rendering environment, y no tengo ningún mapa preseteado, yo se lo voy a sacar, vamos a ponerle none, me va a quedar el color negro. Entonces lo que voy a hacer es hacer un render de esta manera. O sea que interprete que el fondo, que el environment es negro. El multiplier está en 1, las sombras vienen desde afuera, y bueno, vamos a hacer un render chiquitito. No tengo activada la iluminación global ni el final gutter. Bien, ahí vamos. ¿Qué es lo que pasa? No ilumina nada, en principio. Vamos a darle más intensidad, vamos a llevarla a 10. Y vamos a hacer el render de vuelta. Sigue sin iluminar nada. Esto de alguna manera se debe a que el environment que yo estoy teniendo es negro. Si yo le cambio el color del environment, vamos a hacerlo, a llevarlo a un celestidio, y vamos a ver qué es lo que hace. Ahí va. Como ahora yo le puse color al environment, la luz está tomando ese color, y entonces gracias a eso es que puede iluminar la escena. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, no olvidarse de este parámetro. El primer ítem dice que use una skylight existente, pero las skylight funcionan con el motor de render con el default, no con el mental ray. Por eso no la vamos a ver esta opción. La que vamos a ver es esta, la del color del environment, y el custom lo que me permite es
poner un mapa de bits directamente al lado o cualquier otro material, cualquier otro tipo de textura que yo quiera. Entonces yo voy a elegir el custom directamente y donde dice none vamos a poner un mapa de bits y me voy a ir a mi carpetita de cielos y voy a elegir un cielo que me guste. Materiales, skies. Vamos a elegir este que es lisito y después vamos a buscar otro con textura, con color, para ver cómo funciona. Entonces ahora sí voy a rehacer el render. Bueno, fíjense cómo cambió la coloración ya de movida al haberle puesto este mapa de bits. Lo que voy a hacer es le voy a quitar un poco de intensidad a la luz, ya que 10 me parece mucho, porque está quemando un poco la zona al lado de la ventana, y vamos a poner 8. Y fíjense, el ruido este que sale, el punteado, el pixeleado que sale en la pared contigua a la ventana, está directamente ligado a la cantidad de sampleados que tiene las shadows. Si yo este 16 lo llevo, por ejemplo, a 64, vamos a hacer un clon y vamos a ver la diferencia de cómo la imagen sale muchísimo más limpia. Por supuesto que esto lleva más tiempo de renderizado, ¿no? Esto como siempre. Ven que el píxel o el grano cada vez empieza a ser más pequeño, la imagen se va a ir puliendo cada vez más. Yo no le voy a poner muchos ampliados porque no quiero que el tutorial lleve mucho tiempo. Lo que voy a hacer es lo voy a dejar en este valor, en 64, y después voy a trabajar con el Final Gutter, que eso va a hacer que la imagen se limpie un poquito más y quede más prolija. Bien, fíjense, de movida, si comparamos este render con el anterior, bueno, todavía no tenemos la iluminación global ni nada puesto, pero ya de manera en la cual la luz se distribuye, fíjense que el haz de luz es mucho más abierto y no es tan direccionado como aparecía al principio en nuestro render anterior. Y también la coloración, la imagen acá se la ve bastante más fría, por así decirlo. Vamos a empezar a trabajar entonces con la iluminación global. Yo acá ya tenía seteado los valores, así que no me voy a detener mucho en eso. Lo que hice es, le puse un 2 de multiplier, 1200 en el número de fotones por sample. En el radio del sampling le puse 50 y lo demás lo dejé igual, 10.000 en la cantidad de fotones que tenía, y yo ya había establecido un mapa, un precálculo, así que directamente le voy a decir que lo lea y vamos a hacer entonces el render. Bien, entonces ahí ya vemos cómo la escena se empieza a iluminar más, los rebotes de luz se ven más claramente, y entonces en el segundo paso me voy a ir al Final Gutter, en el cual yo también ya tenía un seteo. Vamos a decir que lo busque, que lo lea solamente. Mi seteo era el siguiente, estaba en 1,8 de intensidad, 0,2 en la densidad, 300 en los rayos por punto y 100 en la interpolación, y lo que le puse son 3 rebotes de luz, para que todas las zonas más oscuras se vean iluminadas por los reflejos de la luz que va rebotando. Entonces voy a hacer otro clon de esto, así vamos viendo cómo va cambiando. Como yo ya lo tenía precalculado, entonces directamente le dije que lo lea, en este caso, así también el render es más rápido.
Bien, ahí vemos entonces cómo la escena se ve muchísimo más iluminada que en nuestra segunda oportunidad. Y esto claramente tiene que ver con la intensidad del múltiple y sobre todo con la cantidad de rebotes que le estoy dando a la luz. Recuerden que los rebotes lo que hace es iluminar sobre todo las partes más oscuras, los interiores más oscuros, que están debajo de la mesa de luz, en las esquinas de las paredes, etc. Bueno, y por último lo que vamos a hacer es retocar la escena con un control de exposición, como habíamos hecho con la instancia anterior. Entonces en el control de exposición voy a ir al Mental Ray, en donde yo ya tenía entonces unos seteos hechos, por eso no me voy a detener a probar de vuelta, sino a efectos de que ustedes los puedan hacer. Lo que hice es en la sensibilidad de la película le puse 2500, en la apertura del diafragma un valor de 2, en el shutter speed 2,36. Lo que le bajé es mucho la cantidad de el burn, que es el highlight, porque acá hay un quemado de luz bastante fuerte al lado de la ventana, entonces para que eso disminuya. Y después le bajé un poquito la intensidad de las shadows para que no se vea tan oscuro, y lo mismo con las medias sombras. Voy a hacer un render preview para ver si se lo ve bonito. Ahí lo tenemos, se lo ve bastante aceptable. Vamos a hacer el render propiamente dicho. Entonces, fíjense cómo cambia drásticamente entonces la iluminación de nuestra escena. Lo más notorio de este tipo de luz es la forma de iluminar, ¿no? Es una luz más pareja, más difusa, no genera sombras tan duras como en este caso habíamos utilizado en nuestro primer render. Fíjense que las sombras acá son totalmente recortadas y nítidas, más allá que la escena se ve más cálida por el volumen light y la iluminación global. En este caso todo es mucho más difuso. Algo a tener en cuenta es que nosotros podemos hacer que esta escena sea más cálida. Fíjense que el color del blanco de la pared tiende a ser un color frío. Esto está dado por cómo interpreta el punto blanco o el balance de blancos el control de exposición. Acá donde dice White Point tenemos un valor de 6500 Kelvin. Esto, a medida que este valor sube, si yo le pongo 8000 por ejemplo, fíjense, ya en el preview la escena me sale un poquito más cálida. Yo voy a rehacer el render para que podamos ver la diferencia con su clon al lado. ¿Ven? Entonces acá el blanco de la pared tiende a ser un poquito más naranjita, más cálido. Me está interpretando justamente otra temperatura en la luz. Esto es un valor muy importante a tener en cuenta para cualquier tipo de iluminación que utilicen. Cómo ustedes quieren que se vea el blanco, si quieren un blanco cálido o un blanco más bien frío. Por defecto, como el cielo, el mapa de bits que estaba utilizando es frío porque es azul, uno podría equilibrarlo subiendo un poquito la temperatura. Si en vez de un 8000 estábamos en 6500 a un 8000 le damos un 7500, ahí vamos a tener a lo mejor una variante un poquito más equilibrada, como un blanco más neutro, que es lo que se está renderizando ahora. Ni tan frío ni tan cálido, un blanco bastante más puro. Después, otra opción que tenemos para darle coloración o atmósfera a esta escena es cambiarle el mapa de bits que usemos como environment, ya que yo había dispuesto que en el environment estaba customizado con un mapa de bits.
lo que puedo hacer es despliego mi editor de materiales y lo que voy a hacer es este mapa de bits lo voy a soltar en uno de los slots y le voy a decir que sea una instancia. Entonces me lo va a mostrar aquí. De hecho le puedo poner nombre, environment, portal. Yendo a la ubicación del mapa, lo que puedo hacer es cambiar el environment. Entonces lo que voy a hacer es buscar otro cielo radicalmente diferente para que veamos la diferencia. Este, que es bien coloradito. Entonces lo voy a abrir y, al igual que cualquier mapa, voy a entrar en el cuadro de View Image y con el rectángulo de crop le voy a decir que solamente me proyecte lo que es el cielo. Voy a dejar de lado toda la parte del paisaje. Entonces subo el crop a la mitad y le digo que lo aplique. Y entonces ahora voy a rehacer el render. Vamos a hacer un clon para que veamos la diferencia. Entonces fíjense ya cómo la coloración cambió notablemente. ¿Por qué? Porque el cielo era completamente naranja. Entonces no está iluminando esta escena con esa coloración. Esto también ténganlo en cuenta porque siempre es importante entender qué es lo que queremos mostrar y con qué espíritu lo queremos mostrar. Por último, y atendiendo a las cualidades del mapa, lo que yo puedo hacer también desde el mapa de bits, desde el editor de materiales, que esto lo conseguí arrastrando el mapa hasta el slot, puedo ir abajo de todo, estando en el mapa de bits, en el output, tengo una opción que se llama amount, el aumento del output. Si yo lo subo, por defecto viene en 1, si yo lo pongo en 2, lo que va a hacer, fíjense que el mapa se me ilumina más y en el render justamente lo que le va a dar es como si fuera mayor valor de multiplier a la luz, o sea, le va a dar mucha más intensidad, que es lo que está pasando acá. Entonces, un poco conjugando los mapas de bits con la intensidad y el balance de blancos, podemos tener infinidad de opciones para llegar al render que nosotros estemos buscando. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Yo lo que voy a hacer es darle un poquito más de calidad a las sombras. Me voy a ir a un 128 y ahora sí voy a hacer un render un poco más grande para que lo veamos cómo quedaría. Vamos a hacerlo 800 por 600 y ahí vamos. Muy bien, entonces ahí lo tenemos. Entonces ahora sí podemos comparar, siendo la misma escena, una y otra opción. Bueno, eso es todo por ahora. En el próximo tutorial vamos a aprender un poco más acerca de las luces fotométricas y una iluminación pensada para mostrar un stand publicitario.